El teorema de Minkowski es uno de los principales resultados de la geometría de números, una rama de la teoría de números. Fue desarrollado por quien hoy se conoce como el padre de esta rama. Su nombre fue Hermann Minkowski y el principal resultado es el que vamos a presentar hoy. Pero antes de iniciar con su estudio y algunas de sus consecuencias, es necesario establecer algunas definiciones y nociones básicas. Entonces, sea A una matriz no singular de n por n con entradas enteras. Al conjunto lambda igual a por zn, es decir, los elementos de la forma ax con x en zn, se le conoce como la red generada por la matriz A. Entonces, por ejemplo, si tomamos A como la matriz identidad de n dimensiones, tenemos que A por Zn es igual a Zn, que es precisamente todos los puntos integrales en el espacio n-dimensional. A esta red o retículo generalmente se le conoce como la red fundamental. Otro concepto importante es el de discriminante o determinante. Esto nos da una información geométrica respecto a la red. Entonces, el determinante de una red lambda, denotado por determinante de lambda, es igual al valor absoluto del determinante de su matriz asociada A. Es decir, determinante de lambda igual al valor absoluto del determinante de A. Estamos listos para enunciar el teorema de Minkowski. Sin embargo, para demostrarlo necesitamos primero otro teorema. Este teorema es el teorema de Blichfeld. No se demostrará aquí, pues está fuera del alcance de esta presentación. Entonces, dice, sea S un subconjunto de Rn y sea lambda una red de n dimensiones. Si el volumen de S, denotado por vol S, es mayor al determinante de lambda de la red, entonces podemos asegurar que existen dos elementos A y B en S, tales que son diferentes y además A menos B pertenece a la red. Geométricamente, esto significa que si tenemos un subconjunto S de Rn, es decir, este que se ve aquí, posiblemente pueda o no contener puntos integrales. Sin embargo, si no los contiene, podemos trasladar la red lambda de tal manera que existan al menos dos puntos integrales que estén dentro del subconjunto. Es decir, en este caso contenía uno, pero si trasladamos la red en esta dirección, vemos que ahora contiene dos, es decir, este punto y este punto. Si después eliminamos todos los puntos de la red trasladada que hicimos, es decir, si borramos este y conservamos únicamente la red original y los puntos que quedan sobre el subconjunto y dibujamos los cuadrados que los contienen, vemos que ambos puntos están en una posición igual respecto a su cuadrado. Es decir, que si restamos estos dos, esto nos va a dar un punto integral, tal como nos lo enuncia el teorema de Blichfeld. Ahora enunciamos y demostramos el teorema de Minkowski, pero antes vamos a dar una nota que nos ayuda a comprender el enunciado del mismo. Decimos que un subconjunto de RNC es convexo si para todo P y Q el segmento de línea PQ está totalmente contenido dentro de C. Ahora, bien, el teorema nos dice que si tenemos C, un subconjunto de Rn acotado, simétrico respecto al origen y convexo, y una red lambda en Rn, si además tenemos que el volumen de C es mayor o igual a 2 a la n por el determinante de lambda, entonces C debe contener al menos un punto C perteneciente a lambda diferente de 0. Cabe recalcar que el teorema de Minkowski se puede presentar en dos formas. Algunos textos lo presentan de manera que el subconjunto C también sea abierto, pero agregan la restricción y ponen aquí una desigualdad estricta. Sin embargo, aquí se demostrará esta versión. Para ello usamos el teorema de Blichfeld. Entonces, primero construimos el subconjunto S igual a C medios, que es decir, los elementos de la forma x sobre 2 donde x pertenece a C. Ahora, por hipótesis, tenemos que el volumen de C es mayor o igual a 2 a la n el determinante de lambda. Es decir, que 1 sobre 2 a la n por el volumen de C es mayor o igual al determinante de lambda, o en otras palabras, que el volumen de C igual al volumen de S es mayor o igual al determinante de lambda. Pero, por el teorema de Blichfeld, existen A y B diferentes, tales que C igual a A menos B pertenece a lambda. Entonces, podemos concluir que 2A y 2B pertenecen a C, pero por simetría también
tenemos que menos 2b pertenece a C. Y ahora, si construimos C igual a un medio de 2a más un medio de menos 2b, vemos que pertenece a C, pues el conjunto C es convexo. Veremos una de las principales aplicaciones del teorema de Minkowski a la teoría de números. En particular, veremos que si un primo P es congruente a 1 módulo 4, entonces lo podremos escribir como la suma de dos cuadrados. Para ello, seleccionamos un A en ZP, tal que A al cuadrado sea congruente menos 1 módulo P. Esto lo podemos hacer gracias a la ley de reciprocidad cuadrática que nos lo garantiza. También escogemos lambda igual a por Zn, donde A es la matriz PA01. Ahora vemos que todo elemento del UV en lambda es de la forma AXY con XY en Z, es decir que U es igual a PX más AY y V es igual a Y. Entonces, si calculamos U al cuadrado más V al cuadrado, tenemos que es igual a PX más AY al cuadrado más AY al cuadrado, es decir que es congruente a al cuadrado y al cuadrado más Y cuadrado, pero por hipótesis tenemos que A al cuadrado es congruente a menos 1, es decir que esto es congruente a menos Y cuadrado más Y cuadrado congruente 0 módulo P. Ahora, si seleccionamos escogemos una esfera en R2 de radio R, es decir, los puntos UV en R2 tales que V cuadrado más B cuadrado es menor o igual a R, tenemos que su volumen es igual a pi por R al cuadrado, que si queremos que cumpla las condiciones del teorema de Minkowski, tenemos que garantizar que 2 a la n por el determinante de lambda, que es mayor al 2 a la n por el determinante de lambda. Esto implica que r cuadrado es igual a 4p sobre pi. Esto a su vez nos garantiza por el teorema de Minkowski que existe un u como v diferente de 0 en kr. Ahora, si miramos la norma de C punto, que es diferente de 0, vemos que tiene que ser menor a r cuadrado. ¿Por qué? Porque está dentro de la esfera, de la circunferencia que construimos. Entonces, tenemos que u cuadrado más b cuadrado es igual a px más y al cuadrado más y cuadrado menor a r cuadrado igual a 4pi sobre p menor a 4 sobre 3p, es decir, menor a 2p. En resumen, tenemos que u cuadrado más b cuadrado es congruente a 0 módulo p, pero es distinto de 0 y a su vez que es menor a 2p. En consecuencia, u al cuadrado más b cuadrado es igual a p, lo que quiere decir que p se escribe como la suma de dos cuadrados. Estos dos lemas nos permitirán probar más adelante el teorema de Lagrange de los cuatro cuadrados. Así que vamos a enunciarlos y a probar uno de ellos. El primero nos dice que para todo primo p existen a y b en ZP tales que a al cuadrado más b al cuadrado más 1 es congruente 0 módulo p. Para demostrar esto, construimos las listas R1 y R2, donde la primera lista consta de los elementos i al cuadrado con i entre 0 y p menos 1 sobre 2, y la segunda de los elementos menos 1 menos i al cuadrado, donde i varía igualmente entre 0 y p menos 1 sobre 2. Ahora probamos que cualesquiera dos elementos acá diferentes son incongruentes entre sí. Para ello seleccionamos dos elementos de esta forma en R1 y vemos que si son congruentes, entonces si x cuadrado es congruente a y cuadrado, entonces x más y por x menos y es congruente 0 módulo p. Pero por construcción tanto x como y son menores o iguales a p menos 1 sobre 2, es decir que esto nunca va a ser 0 módulo p. Concluimos que el factor que se hace 0 es este, es decir que x es congruente a y. Por otro lado, en la lista R2, si escogemos dos elementos de la forma menos 1 menos x cuadrado y menos 1 menos y cuadrado y hacemos el mismo análisis, concluimos también que son congruentes módulo p. Ahora bien, si tenemos estas dos listas, cada una tiene p más 1 sobre 2 elementos. Y si hacemos la unión de ellas, entonces encontraremos que al menos dos elementos, uno de una lista y otro de la otra lista, son congruentes entre sí, pues la cardinalidad de R1 más la de R2 es P más 1. Y cuando lo máximo puede ser P, pues son subconjuntos ambos de ZP. Entonces, si tenemos que dos elementos de esta forma son congruentes entre sí, tenemos que un A al cuadrado es congruente menos b al cuadrado menos 1, o en otras palabras que a al cuadrado más b al cuadrado más 1 es congruente 0 módulo p.
Por otro lado, vamos a demostrar el lema de Euler. Nos dice que si un número x se puede escribir como la suma de 4 cuadrados y y también se puede escribir como suma de 4 cuadrados, entonces su producto es una suma de 4 cuadrados. En particular, si son de esta forma ambos, entonces su producto se puede escribir así. Esto nos permite demostrar el teorema de Lagrange de los 4 cuadrados solo para números primos, porque a partir del teorema fundamental de la aritmética concluimos que todo número entero positivo se puede escribir de esta forma. El teorema de Lagrange de los 4 cuadrados nos dice que todo número natural se puede escribir como la suma de 4 cuadrados. Vamos a usar el teorema de Minkowski para demostrarlo. Para ello, construimos la matriz que se ve aquí, de tal manera que los números a y b cumplan que a al cuadrado más b al cuadrado más 1 sea congruente a 0 módulo p, como lo indica el lema anterior. Entonces, a su vez construimos el retículo lambda igual a a por zn, es decir que el determinante de lambda es igual a p al cuadrado, como se evidencia aquí. También tomamos el subconjunto kr como la esfera en R4 que de radio R, es decir, los puntos X, Y, Z, W que satisfacen esta ecuación. Ahora bien, queremos que esta esfera satisfaga las condiciones del teorema de Minkowski para poder garantizar que contiene al menos un punto integral diferente de 0. Es decir, que si tenemos que el volumen de Kr es igual a pi cuadrado por R a la 4 sobre 2 y queremos que sea mayor o igual a 2 a la 4 por el determinante de lambda, que es igual a 2 a la 4 por p al cuadrado, tenemos que garantizar que r cuadrado sea igual o mayor a 4 raíz de 2 sobre pi por p. Ahora bien, si consideramos un elemento cualquiera en la red, vemos que se escribe de la forma G1 por el primer vector columna más G2 por el segundo vector columna y así, donde G1, G2, G3, G4 pertenecen a Z4. Entonces, si queremos podemos escribir también X de la forma G1 por el vector unitario en la dirección de 1, 0, 0, 0, G2 en la dirección de 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente para todos los vectores de la base canónica de R4, de lo cual obtenemos que esto. Entonces, como dijimos, queríamos que la norma al cuadrado de X sea menor o igual a R cuadrado. Es decir, que este G1 al cuadrado más G2 al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado sea menor o igual a R al cuadrado, que como lo calculamos acá era esto. Pero aquí concluimos que 4 raíz de 2 sobre pi por p es menor a 4 3 medios sobre 3 de p, es decir 2p. Y si calculamos cuánto es congruente esto módulo p, encontramos que cancelando términos y agrupando nuevamente, G1 al cuadrado más G2 al cuadrado por A al cuadrado más B al cuadrado más 1 es congruente a 0, módulo P, porque como vimos, esto lo tenemos dentro de la hipótesis. Además, escogemos G1 y G2 tales que no sean congruentes a 0, módulo P. En conclusión, tenemos que la magnitud de X al cuadrado es distinta de 0, pero es congruente a 0. A su vez, también tenemos que es menor a 2p, con lo cual concluimos que la magnitud de X al cuadrado es igual a p. Con esto se muestra que el número p se escribe como la suma de 4 cuadrados. Un pequeño ejemplo nos indica que 7 es el menor número que no se puede escribir como la suma de 3 o menos cuadrados. 7 se escribe como 2 al cuadrado más 1 más 1 más 1. Ahora vamos a ver un colorario interesante que nos dice que todo número natural mayor a 169 se escribe como la suma de 5 cuadrados positivos. Por el teorema de Lagrange vimos que este n-169, que es mayor a 0, se escribe de la forma x1 más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado. Es decir, que n es igual a 169 más estos términos al cuadrado. Ahora bien, vamos a ver todos los casos posibles. Si todos los xy son diferentes de 0, entonces concluimos que n se escribe como 3 al cuadrado más los xy al cuadrado, es decir, 5 cuadrados positivos. A su vez, si x4 es igual a 0 y todos los demás son distintos de 0, escribimos n como 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado.
Ahora, si tanto x4 como x3 son 0, pero x1 y x2 no lo son, escribimos n como 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Por último, si tenemos que todos los x y son igual a 0 excepto x1, tenemos que n es igual a 10 al cuadrado más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más x1 al cuadrado.